Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la más cordial bienvenida a No Tu Salud, un programa que está dirigido para orientar acerca de los problemas médicos pues que más frecuentemente se presentan, y sobre todo la finalidad es ayudarlos a prevenir este tipo de problemas de salud. El día de hoy el tema es la enfermedad de Alzheimer, que como ustedes saben pues ya es muy conocido, ya que incluso a alguien se le olvida alguna cosa y inmediatamente dicen que está enfermo, ¿no? Entonces pues tenemos de invitado nuevamente, porque él ya había estado en los primeros programas, al doctor David Gutiérrez Mosqueda. Él es neurólogo, es egresado de la UNAM, hizo su especialidad en neurología en Centro Médico Nacional. Bienvenido nuevamente, David, es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Valeriano, muchas gracias por la invitación. Como de costumbre, un gusto estar aquí y esperemos que la pasemos bien un rato en estas pláticas. Muy bien, pues vamos a dar inicio. ¿Cómo se define o qué es la enfermedad de Alzheimer? Bien, debemos entender algunas cosas que son importantes para poder entender, porque la gente considera que el Alzheimer es la única enfermedad que hay en este tipo de enfermedades mentales. Realmente la demencia es un trastorno en el cual se caracteriza, en primer lugar, con la pérdida de la memoria, pero además de la pérdida de memoria deben de existir algunas otras alteraciones en donde las funciones mentales superiores están afectadas, que son funciones que solo el humano tiene, que los animales no tienen, y que si algún rasgo tienen es generalmente de índole instintivo: lenguaje, algunas funciones motoras aprendidas como la marcha, la alimentación. El mismo lenguaje tiene una participación funciona motora aprendida, y entonces ese tipo de funciones también deben de agregarse al padecimiento para que estemos hablando de un trastorno de demencia. Dentro de los procesos demenciales, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades más frecuentes. Por eso es considerada la base sobre la cual los diagnósticos de este tipo de padecimientos giran. Eso es. Más o menos, ¿qué tan frecuente es este problema? Bien, debemos entender que han existido cambios en nuestra sociedad y eso ha hecho que modifique la presentación de las enfermedades. En la década de los 50 del siglo pasado, las enfermedades infecciosas eran enfermedades prevalentes porque nuestro medio rural era muy importante, el grupo etario era más que todo gente joven o niños, y entonces son grupos de edades que son susceptibles a cierto grupo de padecimientos. El pronóstico de vida, por las múltiples condiciones que se mejoran del ser humano y en nuestro país, aumenta, de tal manera que en los años 50 el promedio de vida era 50 años, y ahora actualmente en el 2010 es de 75 años para el hombre y 78 años para la mujer. O sea que en 50 años se ganó el 50% de sobrevida para el ser humano, igual que para el resto del mundo, ¿verdad? De tal manera que ahora la gente vive más tiempo, y entonces este tipo de enfermedades se les denomina enfermedades neurodegenerativas porque aparecen con la edad, aparecen con el tiempo de que la edad va llegando a ciertas etapas. Desde el punto de vista etimológico es degeneración, pérdida de ciertas características, ¿verdad? Y entonces aparece con la edad, y entonces en los años 50, o cuando uno hace algunos años estaba haciendo la especialidad, ver a alguien con una enfermedad de este tipo realmente era una cosa poco frecuente, pero ahora es algo que desde el punto de vista de epidemiología es algo muy importante, tanto que representa un problema de salud pública para cualquier país, para los Estados Unidos, para Japón, porque su grupo de edad son cada día mayores, igual que nuestro grupo de edad de los 70, 80 años de edad es cada día más, y entonces obviamente la enfermedad se presenta con cada vez mayor frecuencia. Y eso lo podemos ver fácilmente. Estadísticamente, la población presenta la enfermedad de demencia entre el 5 y el 10% a los 65 años. A partir de ahí, cada 5 años se duplica. O sea,
a los 65-15, a los 70-20, a los 75-25 y después de los 80 uno de cada 5 o 6 personas tiene Alzheimer, después de los 80, o sea, es una enfermedad muy prevalente, ¿verdad? ¿Hay algún sexo en especial donde se presente más frecuentemente? Al inicio se considera que la mujer era más susceptible, tanto desde el punto de vista por la influencia hormonal, porque habitualmente la mujer tiene un nivel de escolaridad menor y es un factor de riesgo el no tener escolaridad, o se considera la escolaridad. Realmente la gente confunde ese punto de vista. O sea, el no usar el cerebro es el factor más que la escolaridad, porque la gente, aún con un grado de escolaridad muy alto, puede presentar la enfermedad de Alzheimer. O sea, más bien el uso del cerebro, ¿sí? Hay gente analfabeta que utiliza su cerebro y obviamente tiene un factor de riesgo mayor, pero hay analfabetas que no utilizan el cerebro y obviamente es un factor de riesgo mayor. O sea, el uso del cerebro. Y por eso pensaba que la mujer estadísticamente era más susceptible, pero realmente la misma estadística demuestra que la prevalencia es similar en el hombre y en la mujer. No hay una gran diferencia y que los factores de riesgo no tienen mucho que ver desde el punto de vista de género. Eso es. ¿Y qué ocasiona este tipo de enfermedad? Bien, hay que entender algunas cosas que han cambiado a través del tiempo, como podemos ver, porque son procesos que se van investigando y van apareciendo algunas cosas nuevas. Hay algo que en la neurología se le llama deterioro cognitivo, y el deterioro cognitivo es la pérdida de las habilidades, pero que generalmente ocurren por el proceso de la edad. Normalmente después de los 50 años, muchas de las características de funcionamiento del organismo van disminuyendo por el mismo proceso de la edad. No corremos igual que antes, los alimentos no saben igual que antes, la saliva no es igual que antes, el dormir es mucho menor, etc. La memoria también tiene de alguna manera su afección y entonces hay un cierto nivel de pérdida de memoria que es considerado dentro de la normalidad. El punto que los gringos llaman borderline, que es el punto donde no sabemos si es enfermedad o si es el proceso del envejecimiento, es el deterioro cognitivo, en donde única y exclusivamente la memoria está afectada. Ninguna otra función, ni el lenguaje, ni el juicio, ni el cálculo, nada de eso, ni la abstracción están afectados, únicamente la memoria. Y entonces es un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, la gente llega y dice, se me olvidan más las cosas, pero todas las funciones están bien. Y entonces uno, desde el punto de vista neurológico, tiene que hacer una valoración integral, clínica y radiológica para tratar de dilucidar si hay algún problema. Pero con frecuencia no llega más allá de saber que el paciente tiene pérdida de la memoria. En estos casos, el deterioro cognitivo, uno espera la evolución, porque la mitad va a evolucionar hacia la normalidad, hacia el envejecimiento normal, sin ningún problema mayor del que el que tiene una persona de edad mayor. En cambio, otro grupo va a evolucionar a ser una demencia. ¿Se hereda esta enfermedad? No se hereda. Hay procesos hereditarios y generalmente, obviamente ya está determinado qué genes van a predisponer a la gente, pero su presencia no necesariamente lo va a hacer que con seguridad vaya a desarrollarlo. Deben de existir factores precipitantes que generalmente son factores que hacen que la expresión de los genes se lleve a cabo y de esa manera la gente pueda desarrollar la enfermedad. El 1, el 7, el 14 y el 21, que obviamente no debemos de olvidar que el 21 tiene esa característica, la trisomía 21, que es la enfermedad del síndrome de Down, que padecen los seres humanos. Los síndromes de Down, después de los 40 años de edad, la gran mayoría, casi la mitad, llegan a ser un Alzheimer, porque los cambios histopatológicos que ocurren en el cerebro se presentan en el Down, y entonces el Down desarrolla un Alzheimer. Tiene un fondo genético y cuya expresión se va a presentar o a modificar de acuerdo al medio ambiente, sobre todo los factores de riesgo, los factores que hacen que la gente desarrolle la enfermedad, como ya habíamos hablado. Uno de ellos es el poco uso del cerebro. Debemos de recordar que el cerebro es un órgano como cualquier otro.
como el muscular, como el digestivo, como el cardíaco, y el hacerlo que funcione adecuadamente pues es una cosa importante. En el corazón el ejercicio es una cosa que le va a mejorar su función. Igual en el cerebro, el ponerlo a trabajar, el pensar es una cosa que lo hace mejorar su función, y el que no piensa pues obviamente no lo va a desarrollar. Y entonces esa es la razón por la cual hay una mayor o menor expresión de la enfermedad en la gente. Eso es. Bueno, no se vayan, amigos, continuamos en un momento. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Otus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Dr. Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Continuamos. Recuerden, el tema del día de hoy es enfermedad de Alzheimer y tenemos de invitado al neurólogo David Gutiérrez Mosqueda. Pues continuando, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que una persona puede tener este tipo de enfermedad? Como ya hemos hecho mención, el deterioro cognitivo es el punto inicial. Realmente el deterioro cognitivo lo que es desde el punto de vista de la gente, la memoria y el aprendizaje. Lo que uno recuerda y lo que uno puede aprender. Ese es el punto crucial. Ahora, hay cosas importantes que uno debe de entender. No nada más es la única enfermedad que afecta la función de la memoria y el aprendizaje. En general, el 90% de la gente que acude al consultorio de neurología quejándose de pérdida de la memoria, obviamente no es Alzheimer el 100%, el 90% de la gente que acude por pérdida de la memoria son dos padecimientos básicamente. El primero es la depresión y el segundo es la demencia. El 70% de la gente que se queja de memoria tiene un problema, al menos de mayor o menor grado, de ansiodepresión. ¿Por qué? Porque una de las partes importantes que afecta a la ansiodepresión es el aprendizaje, la atención y la concentración, que son puntos importantes para la memoria. La gente que está deprimida no tiene atención de las cosas de la vida y mucho menos concentración, y entonces de repente le encargan alguna cosa en especial, no se te olvide comprar tal cosa, y al rato dice, ¿qué me dijeron que iba a hacer? Porque no está poniendo atención en las cosas. Y la otra es la concentración, y tú lo ves, la gente deprimida toma el libro, lee en voz alta una hoja de algún libro en donde empieza y en donde termina y dice, ¿qué dice? Porque no está concentrado en lo que está haciendo. Y entonces no nada más la demencia causa problemas de memoria, también la depresión, y en mucho mayor frecuencia que la misma demencia. Ahora, también el factor de la edad, ¿verdad? O sea, en gente joven puede aparecer la demencia, pero generalmente es así, es una enfermedad hereditaria porque se expresa muy tempranamente, pero realmente son condiciones muy poco frecuentes, son realmente condiciones raras. Hay algunas otras cosas que uno tiene que entender dentro del proceso de la memoria. La memoria reciente es la que más se afecta en los procesos de la demencia. Las cosas que ocurren a corto plazo. En la demencia, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo realmente están afectadas. Y la otra característica es que con frecuencia la gente olvida una cosa y después la recuerda. Pues realmente esa gente es
no tiene un Alzheimer, ¿verdad? Realmente tiene un problema de atención o de concentración y al rato recuerda lo que quería recordar, porque la memoria tarda en hacerse consciente y eso no es de ninguna manera Alzheimer. El paciente con Alzheimer, lo que se le olvida pocas veces lo vuelve a recordar. ¿Qué otros síntomas, aparte de lo que ahorita ya nos comentas, se presentan en esta enfermedad? Bien, en la neurología existe un gran problema, y ese gran problema es que para muchas enfermedades no hay un estudio, nosotros le llamamos, no hay un marcador biológico que diga esto es esta enfermedad. Y por lo tanto tiene que reunir una serie de criterios para llegar al diagnóstico, y se le llaman criterios diagnósticos. En el caso de la gente que tiene anemia, le hacen una muestra de sangre y pues ya tiene 8 de hemoglobina, obviamente es un parámetro determinante para el diagnóstico. Si la gente se cae y dice no puedo mover el pie, le hace una radiografía y tiene una alteración en la solución de continuidad del hueso, pues sabes que es una fractura. Muchas enfermedades, dentro de ellas la demencia, no tienen un marcador biológico. Con frecuencia uno tiene que utilizar criterios para llegar al diagnóstico, dentro de ellos el criterio clínico, el criterio radiológico de imagenología, pero que son cosas que ayudan, no que hacen el diagnóstico. Y eso lo ve uno con mucha frecuencia. El médico general o a veces el radiólogo pone atrofia cerebral, demencia, y eso no es sinónimo. La atrofia es una característica del cerebro que puede presentarse tanto por la edad como por múltiples patologías, y no es un diagnóstico, es una descripción estructural. Y entonces uno tiene que juntar criterios diagnósticos. En general, la demencia debe de tener, además de la memoria, cuando menos afectadas 3 funciones mentales superiores. Dentro de ellas, las más frecuentes y características para el Alzheimer son el lenguaje, ¿sí? Los movimientos aprendidos, que en neurología se llaman praxias. Debemos recordar que cuando nacemos no caminamos, no nos alimentamos, no hablamos, no nos vestimos, no hacemos castillitos de arena ni castillitos con cubitos. Entonces, con frecuencia el paciente que tiene un trastorno demencial del tipo Alzheimer tiene además algunas otras alteraciones de las funciones mentales superiores. Se le olvidan las palabras, o sea, tiene una afasia, pérdida de su lenguaje, y entonces de repente está platicando y no completa la oración, dice vamos a ir y le falta la palabra y anda pensando y anda buscándola en todo su acervo del lenguaje y cambia de plática porque olvida la palabra. O sea, ahí hay una pérdida de lenguaje. Con mucha frecuencia en ciertos niveles de estadios hay pérdida de las habilidades motoras como para vestirse, ¿verdad? Y entonces el individuo, para la hora de abrocharse, le es imposible, tarda 5 o 10 minutos y se está peleando con el ojal y el botón para tratar de cerrarlo y no puede, o empieza a tener problemas para caminar y entonces es muy torpe al caminar, y entonces el resto de las funciones puede estar afectado, ¿no? Además de la memoria. ¿Hay algún tipo de prueba, se puede decir, que serviría para ver si de veras esta persona tiene, o con la pura sintomatología tiene? Desafortunadamente no hay ninguna prueba. O sea, no hay nada que lo no hay nada accesible o algo que se haga rutinariamente. Eso es. La única manera de hacer el diagnóstico definitivo es con una prueba histopatológica, y eso en el sitio donde está afectado, porque puede tocar sitios donde no está afectado y ser negativo el resultado. Pero pues eso no es algo práctico, sería hacerle una biopsia o hacer la autopsia, y ese es el único diagnóstico. Nosotros damos criterios diagnósticos y apoyos para ello. Vamos a decir, el más accesible para el médico es hacer el Mini-Mental-Folstein, que es una pruebita de 30 preguntas que se le hacen directamente y que a nosotros se nos proporciona en forma rutinaria. Es un blog y ya nada más uno lo llena, y hay una escala de menos de 25 leve, menos de 19 moderado y menos de 15 severo.
Pero eso es, vamos a decir, algo que permite filtrar a cierto grupo de pacientes. No es el diagnóstico, porque a veces me dicen, tiene Mini-Mental de 18, ya es una demencia de Alzheimer. No, existen, hasta la depresión puede modificar el resultado del estudio, y entonces a veces el paciente deprimido puede ser, que si utiliza el Mini-Mental puede ser clasificado como un paciente con demencia, y obviamente pues eso no es posible. Los criterios clínicos, en primer lugar: memoria, afasia, apraxia y agnosia. O sea que son los puntos cruciales para comprobar que el paciente tiene desde el punto de vista clínico. El otro es los estudios de gabinete. Uno tiene que descartar que no tenga otra cosa que pudiera afectar las funciones mentales superiores, y entonces le hace una tomografía, una resonancia, para ver que no tiene un tumor, que no tiene un hematoma, que no tiene hidrocefalia o alguna otra patología que afectara las funciones mentales superiores a través de su mecanismo de lesión directa. Y estudios de la sangre, porque a veces hay algunas entidades que ocurren en la gente de edad mayor y que pueden causar afección de esas funciones y que no necesariamente es una demencia. Ahorita lo que más con regularidad vemos son los cuadros de delirio, que anteriormente se llamaban encefalopatías, y que es un trastorno electrolítico. La gente pierde el sodio por alguna razón, porque usa una dieta baja en sodio, porque su cerebro pierde sodio, y entonces llega a 120 y trae un cuadro demencial que es reversible, que a la hora que el médico hace la reposición del electrolito, pues se recupera la función. La tiroides es otra de las funciones que, sobre todo en las mujeres, cuando ve uno un cuadro demencial y la ve una medio gordita con la piel gruesa, primero le tiene uno que hacer unas pruebas de función tiroidea, porque el hipotiroidismo puede manifestarse da bradipsiquia y toda una serie de signos que confunden con el cuadro demencial. Hay cierto grupo de enfermedades que uno debe de descartar como parte de la patología. Y los estudios de imagenología que ayudan a que ese grupo de patologías, como serían los tumores, las hemorragias, las enfermedades vascular cerebral, no está presente, y que es un punto más a favor. Y que definitivamente uno no debe de decir, tiene atrofia cerebral, es un Alzheimer. Eso no es cierto, eso no es validado. Okay. Muy bien, bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor David, ¿cuáles serían las medidas de prevención, o si se puede prevenir este tipo de enfermedad? Es importante tener algunas cosas en forma general que debemos entender. Obviamente es un órgano y debemos de ponerlo a funcionar. El hacer algunas cosas que incluyen el funcionamiento del cerebro es algo muy importante, ¿verdad? El leer, el hacer algunos ejercicios mentales son importantes. Los juegos, cierto tipo de juegos son benéficos, no los videojuegos. El videojuego nada más aumenta la habilidad visomotora del individuo, pero no otro tipo de cosas. Pero hay algunos juegos que pueden aumentar la habilidad, el Ruminó, el dominó, algunas cartas, cuando de veras se juega en forma de habilidad, no de suerte, ¿verdad? Uno puede entender que el juego del dominó es un arte en el cual
cuando llevas cierto tipo de cosas, te permite hacer toda una serie de cálculos acerca de si el oponente tiene o no, si tú, etcétera. Entonces pones a trabajar el cerebro. Esa es una de las principales recomendaciones: la lectura, el ejercicio mental. La sobrevida de los individuos ha aumentado en los últimos años, gracias no en la medida de lo que la medicina los hace vivir más, sino en lo que la misma medicina y la sociedad está obligando a la gente a hacer: alimentación y ejercicio. Eso es algo muy necesario. Si tienes una buena alimentación, tu organismo va. Eres lo que comes y el ejercicio que haces. Y obviamente eso es una cosa muy importante. Si tienes una buena alimentación adecuada, ¿sí?, y no en cantidad exagerada, con un equilibrio adecuado, no hay mayor problema. La alimentación es algo básico. Existen las terapias alternativas y las ideas genéricas acerca de la gente, acerca que la gente tiene acerca de ciertos alimentos, el omega 3 y todas esas cosas. Eso es una cosa que, vamos, no tiene una credibilidad científica. Es algo que puedes utilizar, pero de ninguna manera va a rebasar el azar, ¿sí? Es algo que científicamente no está comprobado. Igual y han hecho toda una serie de estudios a nivel internacional y mega estudios para demostrar si la dieta del Mediterráneo, el omega 3, toda una serie de alimentación específica puede de alguna manera ser un factor benéfico. Realmente no. Una dieta balanceada, carne, verduras, un ejercicio común y corriente de caminar es más que suficiente, y el poner a trabajar el cerebro. ¿Hay algún tratamiento para este tipo de problema o no existe? Bien. Realmente sí, desde el punto de vista de lo que la gente considera curación, no hay ningún tratamiento específico. Claro que digas, con esto al menos el proceso evolutivo se detiene 100% seguramente, o te vas a curar. No, de ninguna manera. Es un proceso degenerativo donde la célula produce sustancias que son tóxicas, y hasta la fecha el beta-amiloide y la alteración fosforilada de la proteína tau no ha podido ser revertida. Existen, de acuerdo a la teoría que ocurre todo este tipo de trastornos dentro de la neurona, algunas sustancias que mejoran la función, ¿sí? Se supone que en la neurona existe una falla en la producción de acetilcolina, y entonces una de las sustancias que mejoran la producción de acetilcolina y son acetilcolinesterásicos, o que inhiben la destrucción de la acetilcolina. Y el otro es que hay una estimulación exagerada de un neurotransmisor que es estimulante en el cerebro, que es el glutamato, y entonces hay otros que disminuyen ese estímulo patológico en la neurona, y entonces el más común utilizado es la memantina, que es un bloqueador de un receptor glutaminérgico, y que se utiliza en la etapa inicial o moderada. Para la severa no hay nada. Lo administramos cuando tenemos al paciente, pero en la etapa severa no. Y en las etapas iniciales los anticolinesterásicos son los que se utilizan: el donepezilo, la galantamina, los otros que ayudan al proceso de la función celular a mejorar y tener un poquito más de tiempo de sobrevida, pero algo definitivo, nada. En la fecha el proceso es 3 periodos: el inicial, donde empieza la memoria; el intermedio, donde aparecen el resto de los signos; y el final, donde ya el daño neurológico es tan ostensible que nadie lo puede negar. La característica más habitual de la enfermedad es algunos cambios que nosotros llamamos